Llegó el momento de ofrecerle a nuestro cliente la posibilidad de administrar los contenidos que se van a mostrar en la página web que visitan los usuarios. Para eso, le vamos a agregar al sistema un panel de control. Y el panel de control no es otra cosa más que una sección adentro del sitio que va a permitir manejar los contenidos que encuentran los usuarios a la hora de navegarlo. Puede tratarse de una subcarpeta del tipo misitio.com/admin. Puede tratarse de un subdominio, es decir, lo que está por delante de misitio.com, tal como podría ser el caso de admin.misitio.com, o puede tratarse de un puerto que no sea el valor por defecto, que es el 80, para poder accederlo por medio de misitio.com, y el puerto nuevo que estamos utilizando. Dado que nosotros estamos haciendo todo esto en el localhost y no vamos a poder crear subdominios todavía, ni tampoco manejar puertos que no sean los que vienen por defecto en la herramienta que estemos usando como servidor de prueba, vamos a hacer una subcarpeta en el sitio para poder manejar los contenidos. Este panel de control, cualquiera sea la opción que elijamos, es lo que normalmente se conoce como backend. Las técnicas de backend son aquellas que permiten manejar la base de datos y los lenguajes tipo PHP. También ABM, que es el acrónimo de alta, baja y modificación, o CMS, que es la sigla en inglés de Sistema de Manejo de Contenidos, cPanel, etc. Tiene un montón de alias distintos que hacen referencia a esto, a la administración de un panel para el manejo de contenidos. Nosotros ya habíamos desarrollado uno en su momento, cuando hicimos el manejo de los textos. De hecho, nuestra página web permite acceder por localhost/admin a una sección que nos permite manejar los textos. Bueno, esto mismo es lo que vamos a hacer ahora, pero con el manejo de la base de datos. En vez de trabajar con archivos, vamos a manipular la base de datos. Cualquiera sea la versión que elijamos, este panel únicamente va a ser accedido por un usuario que tenga privilegios, que sea el administrador del sistema, léase nuestro cliente o nosotros como los desarrolladores del mismo. Como todavía no hemos visto el manejo de permisos en la página web, es decir, que el usuario se registre y se loguee, eso viene después. Por ahora, cualquier persona que conozca cuál es la subcarpeta o el subdominio o el puerto en el cual tenemos corriendo el panel de control va a poder acceder, pero luego vamos a agregar todo lo que se refiere a la autenticación de los usuarios. ¿Qué podemos manejar en el panel de control? En el caso del file system, nosotros veníamos manipulando las carpetas para crear una carpeta distinta por cada posteo. Manejamos también archivos de texto, tanto para cada uno de los artículos del blog como también para los términos y condiciones y la política de privacidad. O podemos hacer upload de archivos, sean fotos o videos o archivos de texto, etc. En el caso de la base de datos, puede ser algo tan simple como manejar la entidad principal de nuestra base de datos, que en nuestro caso serían los posteos, o administrar cada una de las tablas que tiene el diagrama de la base de datos. Lógicamente, dependerá de qué tan complejo queremos hacer el sistema, cuáles son las tablas que vamos a administrar. Más allá de cuál sea el destino donde está la información, la interfaz, interacción y lógica del panel de control es siempre la misma. Aplica para el manejo de archivos que vimos en su momento y aplica también al manejo de la base de datos. Lo único que va a cambiar es el lugar donde impacta la información, si es en un archivo y una carpeta o si es en el servidor de base de datos. Ahora, todo panel de control entonces va a administrar las publicaciones del sitio web. Publicaciones me refiero como concepto, no me refiero estrictamente a los posteos. En un carrito de compras podrían ser los productos, en un sistema académico podrían ser las materias o los exámenes, etc. Ahora, esto no es otra cosa más que el uso de vínculos o formularios para hacer todas las acciones necesarias de la base de datos, los insert, los update y los delete de las tablas que estén involucradas en nuestro panel de control. Si volvemos nuevamente al browser, cuando hicimos este panel de manejo de archivos, habíamos hecho vínculos para las distintas secciones, habíamos hecho vínculos para poder eliminar la información y habíamos hecho un formulario para poder cargar nueva información. O sea que el panel de control es esto, es el manejo de vínculos y formularios para que el cliente pueda interactuar con la información y hacer el paso de datos necesario entre documentos, porque voy a tener un formulario y luego el PHP que procesa esa información. ¿Qué tan complejo va a ser esta interfaz? Lógicamente depende o de la necesidad del cliente cuando nos pide el proyecto o
de lo que nosotros queramos hacer como desarrolladores si se trata de una plataforma propia. Por ejemplo, manejar los posteos o las categorías o administrar los usuarios o sus comentarios. Por lo general, este panel de control termina siendo un micrositio por derecho propio. ¿Qué quiere decir esto? No lo vamos a tener involucrado en la página web, sino que esa subcarpeta va a tener distintas secciones que vamos a navegar y va a tener la navegación necesaria para poder acceder a todos los contenidos. Y muy probablemente, por la simplicidad que tenía este modelo, terminemos optando por hacer un sitio que a través del index haga el include necesario de cada una de las secciones. Lo que voy a hacer yo es lo siguiente, a ver, este panel de control que ya el manejo de textos no nos sirve porque hemos migrado a la base de datos. Los textos estáticos luego podríamos conservarlos una vez que terminemos el nuevo panel, pero lo que hace al manejo del blog ya no nos sirve. Dejó de ser funcional porque no buscamos en la carpeta de los textos la información, lo traemos de la base de datos. Entonces lo que voy a hacer es este panel de control que estaba adentro de la subcarpeta del admin, la voy a eliminar. No lo voy a eliminar, le voy a cambiar el nombre por ahora. Le voy a poner admin-old y vamos a crear una nueva carpeta llamada admin donde vamos a tirar los contenidos del nuevo panel de control. Ahí adentro va a estar el index y vamos a navegar todas las secciones necesarias para poder administrar los contenidos que correspondan. Por lo cual, si ahora vuelvo a la web y actualizo, lógicamente no tengo el index, no tengo contenido. Si borro el index, tengo una carpeta vacía. Voy a ir al bloc de notas, entonces, y voy a crear un index para poder administrar los contenidos del panel de control. Venimos aquí, hago un HTML base que tenga como título panel de control y vamos a hacer un header con su respectivo encabezado que diga lo mismo, panel de control, y va a haber lógicamente un main que va a tener todo el contenido del panel. Esto lo voy a guardar adentro de esa nueva carpeta admin como index.php. Entonces, si ahora vuelvo al navegador y actualizo, podemos ver que tenemos el panel de control ahí esperando. Luego le vamos a agregar todo lo que tiene que ver con la auditoría de usuarios. ¿Qué usuario puede acceder a manipular los contenidos? Ahora, una vez que ya definimos este panel de control, por cada tabla que vayamos a manejar del panel de control, le vamos a ofrecer una sección distinta a nuestro cliente. No va a pasar todo en la misma interfaz. Voy a tener una interfaz para el manejo de usuarios, otra interfaz para el manejo de las categorías y otra interfaz para el manejo de textos. Con eso, por ahora, podemos presentar formalmente el panel de control. Entonces, para que el usuario pueda navegar entre estas distintas secciones, vamos a tener que ofrecer un menú principal, una botonera, para que el usuario vaya navegando a través de esas categorías. Entonces, vamos a venir aquí y le voy a decir que quiero tener un nav con su respectiva lista y un list item con un vínculo por cada una de las secciones que va a poder administrar desde el panel de control. Por lo pronto voy a tener el listado de categorías, el listado de los textos publicados y los usuarios que se dieron de alta en la web. ¿Por qué no ofrezco el manejo de comentarios? Porque los comentarios los vamos a manejar directamente desde la navegación de la web. Cuanto mucho, luego podríamos ofrecer una interfaz para auditar los reportes de un comentario que fuese ofensivo, pero por lo pronto con esto podemos iniciar. Ahora, como esto va a ser el mismo modelo que vimos en la web del manejo de templates y de include, vamos a decirle que todo esto va a ir al index.php, a este index.php del panel de control, y va a ir a la categoría. El primero va a categorías, el segundo va a textos, el tercero va a usuarios. Y tal como hicimos en su momento con el manejo de la web, voy a tener al principio todo la categoría que sea solo si existe el get de categoría. Lo voy a obtener, voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí. Y si no, va a ser alguna categoría por defecto. Podemos arrancar por el listado de textos si no seleccioné ninguna de todas las secciones
que tenemos. Y lo próximo que voy a hacer, tal como hicimos con la página web, es tener en el main primero un título que haga un eco de esa categoría que acabo de recibir para que sepamos en cuál está, y vamos a ofrecer el include respectivo de esa sección en particular. Entonces voy a hacer el switch que evalúa la categoría recibida y voy a decirle que en el caso de haber recibido el valor categorías, vamos a hacer el include de, voy a hacer una subcarpeta por cada tabla que vamos a manejar. Voy a hacer la subcarpeta de categorías y voy a levantar el principal .php, que es el encargado de manejar las categorías. Si hacemos un break, duplicamos 2 veces más, y en el caso de haber recibido textos, levanto el principal pero de textos, y en el caso de haber recibido usuarios, levanto el principal de usuarios. En este momento los archivos no existen. Si llego a probar esto en la web voy a tener un mensaje de error. Entonces lo que voy a hacer es copiar el nombre de archivo y poner que estos son usuarios, y lo guardo en la subcarpeta de usuarios con el nombre de principal PHP. Voy a crear otro para el listado de categorías que va a tener la subcarpeta de categorías y se va a llamar principal.php, y en el caso del listado de textos vamos a guardar esto en la subcarpeta que se llama textos con el nombre de archivo principal.php. Si nos fijamos en el explorador de archivos, podemos ver que tengo entonces adentro del admin la subcarpeta categorías, textos y usuarios, y adentro de cada una de ellas el archivo principal PHP que corresponde, que lo único que dice por ahora es el nombre de la categoría, o del archivo mejor dicho, que se ha cargado. Si voy ahora sí al navegador y actualizo, como no tengo nada seleccionado, por defecto es textos, si no es categorías y si no es usuarios, y levanta el contenido que corresponde en cada uno de los casos. Así que ya tenemos preparada lo que es la navegación principal de la página web, o mejor dicho del panel de control, para administrar los contenidos. Ahora bien, por cada una de estas 3 secciones que hicimos, la de usuarios, la de textos y la de categorías, vamos a tener 3 procesos involucrados. Por un lado, mostrarle al cliente qué cosas ya existen en la base de datos. Por otro lado, la posibilidad de crear nuevos contenidos, dar de alta nuevas categorías o nuevos textos. Luego vemos si corresponde dar de alta nuevos usuarios desde el panel de control o solamente queremos que el usuario se registre desde la web. Y la posibilidad de modificar aquellos contenidos que ya existan, modificar un texto o modificar el nombre de una categoría. Estas 3 son interfaces visuales. El listado va a ser una grilla de lo que ya existe, el alta y la modificación van a ser formularios, tal como vimos con el panel de control anterior, y hay una cuarta acción que en realidad no tiene una interfaz gráfica, que es el borrado de contenidos. El borrado no tiene una interfaz que indica que se está borrando algo, simplemente impacta en la base de datos, elimina el contenido y se actualiza la base de datos con ese cambio correspondiente. Pero ya tenemos entonces el flujo preparado para empezar a administrar los contenidos de este sitio.